gracias por darnos algo de su tiempo para comentar, como lo hizo el maestro Batis, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que el movimiento Morena necesita de políticos como el maestro Bernardo Batis, una gente vertical, honesta, con una trayectoria realmente impresionante, porque ahí donde ha estado ha sacado su talante, su espíritu, su lucha humanista, tan respetuosa de la gente y además con tan buen estilo. Fue procurador de la Ciudad de México y bueno, los procuradores como los policías no tienen muy buena fama entre la población, y sin embargo el maestro Batis es de lo más querido. Cuando anda uno con él parece que anduviera con un artista de cine, porque todo el mundo lo conoce y lo quiere. Entonces pues yo creo que un honor para esta demarcación de Benito Juárez tener a políticos como él, no solamente él, sino a los que ya mencionó, los que han estado aquí durante años construyendo pues algo difícil en un territorio no precisamente cercano, sino políticamente pues colocado más bien entre los adversarios, y que han venido, como muchos de nosotros en todo el país, construyendo lo que hay, incluyendo esta reunión, la posibilidad de una reunión así con 100, 200 personas, ahora sí que partiendo de la nada, o sea, en ambientes en donde no teníamos recursos, no teníamos aparato, teníamos convicción, teníamos líder y sobre todo un proyecto que nos llamó a finalmente construir la organización que el año pasado nos ayudó a lograr el triunfo político y a derrocar al régimen del PRIAN en nuestro país. Y con esto quiero también decir que agradezco a Paula, a Ricardo, a los compañeros concejales, a Jaime Morales, que está aquí, que es nuestro cuate, y a tantos militantes que conocemos, obviamente al compañero Eduardo Rojo, parte del comité ejecutivo de aquí de la Ciudad de México, y a los compañeros que son los militantes que han mantenido el trabajo de Morena en esta delegación, antes delegación, hoy demarcación, nos dice un compañero Benito Juárez, que por cierto, tanto aquí como en Coyoacán, pues tenemos una agenda pendiente con la gente, con la democracia, y esto pues tiene que ver con rescatar nuestras demarcaciones para el proyecto alternativo de nación, para la construcción de este cambio de régimen que no solamente debe construirse en el nivel nacional, sino también a nivel de cada uno de los estados o de las entidades y en cada uno de los municipios y de las alcaldías de nuestro país. En Coyoacán, los traidores del PRD, los Toledos y compañía, estos mafiosos que han venido actuando peor que el PRI, peor que el PAN, o sea, nos salieron bastante bandidos, bastante mafiosos, y para nosotros en Coyoacán pues es una cuestión fundamental que nos estemos planteando sacarlos de la alcaldía, porque la sociedad, porque el pueblo coyoacanense no merece ese tipo de gobierno, no merece que esta gente esté medrando con los recursos públicos, con el gobierno. Merece ser respetado y merece otro tipo de gobernantes. Lo mismo en el caso de Benito Juárez, tal vez no tanto, tal vez no tanto. Yo recuerdo a Taboada, que estuvo con nosotros, con el maestro Batis, también con Eduardo,
que fuimos constituyentes, ¿no? Fuimos parte del Congreso Constituyente de la Ciudad de México y realmente Taboada no era de los más reaccionarios del PAN, será por su juventud, pero aún así el proyecto que representamos es diferente y creo que también a Benito Juárez le toca, tiene derecho a tener un gobierno diferente. Y para eso pues hay que trabajar y hay que organizarnos mejor y hay que lograr que la gente, a través de los ejemplos de los gobiernos de Morena, empezando por el gobierno federal, siguiendo por el gobierno de la ciudad y después de los más de 10 alcaldías que están en manos de Morena, que vea que con el ejemplo nosotros estamos demostrando que somos capaces de hacer los mejores gobiernos en la ciudad y a nivel del país. Y esto pues solamente se logra ahora sí que como nos han enseñado en el trabajo a ras de tierra, en el trabajo de casa por casa, en ese trabajo que tiene que ver con ponerse los tenis, la cachucha, agarrar nuestros volantes e ir a platicar con la ciudadanía para informarle y para convencerla de que este proyecto que nosotros estábamos representando y muchos de los que no están aquí, es el proyecto que necesita este país para salir adelante, para salir de la crisis, para salir del terrible problema en el que nos metieron los gobiernos del PRI y del PAN y que tienen que ver con este desastre que encontró el gobierno federal y que van encontrando los gobiernos de las diferentes ciudades y en los estados, que tiene que ver no solo con una gran corrupción, sino también con una total ineficacia para dirigir y para administrar nuestro país. Realmente es una calamidad en lo que se convirtió México, es una calamidad. Yo creo que ni los gobiernos centroamericanos o latinoamericanos más débiles lograron lo que estos señores lograron aquí: acabar con el patrimonio público, construir una política salarial de las más bajas en el país, salarios de hambre que en ningún país de América Latina tenían y en México sí. Este nivel de acumulación de la riqueza en pocas manos, este nivel de desigualdad que finalmente encontramos en el país en el 2018 cuando llegamos a gobernar y que no tiene paralelo en la historia de México, pero tampoco a nivel de otros países, repito, del continente. Y esto que estamos encontrando y esto que encontramos ya desde años pasados, pues requiere de una sociedad y requiere de un pueblo muy organizado, muy fortalecido en términos de saber cómo está la situación de nuestro país y qué es lo que tenemos que hacer para lograr cambiar esta situación que seguramente no cambiará mucho en 6 años y que necesitará, no sé, sino 30, 50, 70 años para poder arraigarse en términos de otro modelo, de otro régimen, de otra forma de hacer política, para que se arraigue la democracia, la justicia, la libertad en nuestro país. Necesitamos tiempo y Morena tiene no solamente la responsabilidad, tiene el compromiso con la población de darle continuidad a esta transformación que ya inició con el gobierno que encabeza el licenciado López Obrador, pero que necesita futuro, Estamos seguros de que estos 6 años van a ser 6 años realmente de construcción, de un cambio profundo del régimen económico, político y social. Pero también nos vamos a dar cuenta de que este cambio necesita ampliarse, profundizarse y enraizarse en la situación nacional en nuestro país. Y de eso somos nosotros
responsables, porque logramos en el 2018 levantar la esperanza de la gente. Ustedes recuerden, durante tantos años que estábamos en la desesperanza. Los que tenemos 60 y más tenemos que recordar de que ni siquiera íbamos a votar porque ya sabíamos que iba a ganar el PRI. O sea, nos habíamos conformado a lo mejor de que había un partido de Estado que sin que hubiera elecciones ganaba las elecciones, que estaba en el poder y que tenía todo el apoyo del Estado para poder seguir gobernando. Y gobernaron durante más de 80 años con un cambio de 2 sexenios con los panistas, que no cambiaron absolutamente nada, sino que profundizaron la inseguridad, la desigualdad y los problemas en el país, el entreguismo al capital extranjero, la subordinación y la dependencia hacia los capitales de los Estados Unidos, en fin, que fueron más de lo mismo y hasta peor. Bueno, ellos necesitaron 80 años para enraizar su modelo político de fraude electoral, de partido de Estado. Necesitaron esos años para construir su modelo económico, que fue en los primeros sexenios otro, y que a partir de los 80 se denominó modelo neoliberal, el más rapaz, el más injusto que ha existido en la historia de la humanidad. Y necesitaron 80 años para volver a nuestro pueblo, pues incrédulo, desesperanzado, con muchas dudas respecto a lo que el pueblo organizado podía lograr. Y nosotros, junto con la dirección, con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, Morena, este ejército que se formó alrededor de su liderazgo, logramos levantar esa esperanza. Logramos llevar a la gente a votar, a creer en que un cambio era posible. Lo llamamos a votar y fueron a votar por el cambio, por el proyecto alternativo, por el final de un régimen autoritario, antidemocrático, que se mantuvo durante decenas de años. Y compañeros, compañeras, eso conlleva un compromiso, porque no podemos dejar las cosas nada más así. Ya lo logramos, ya está gobernando el licenciado López Obrador y va a hacer las cosas muy bien y tiene un buen equipo, y nosotros nos sentamos o nos acostamos en la hamaca pues a ver cómo hace bien las cosas Andrés Manuel. No, señores, no, señoras, ahora es cuando tenemos que entrarle. ¿Por qué? Pues porque este gobierno del cambio va a ser tan radical que va a necesitar una fuerza social, una fuerza política, un pueblo organizado que sea capaz de defender la cuarta transformación y de darle continuidad a los gobiernos de Morena, porque no nos vamos a quedar en estar gobernando 300 municipios en el país cuando son más de 2,000, porque no nos vamos a quedar en estar gobernando 7 estados de la República cuando son 32, porque necesitamos darle continuidad a las mayorías en las legislaturas locales y en la legislatura federal, porque necesitamos gobernar con más amplitud para que esta cuarta transformación llegue hasta los más lejanos rincones de nuestra patria. Y a Morena le toca poner su granito de arena. Más allá de las tesis leninistas sobre la vanguardia, pues yo creo que sí tendríamos que decir que esta es una gran vanguardia, que Morena, como aquí lo planteaba el maestro Batis, se vino construyendo con la gente más convencida, con la gente más luchadora,
con la gente que ha participado desde siempre en los movimientos sociales, en la sociedad civil, en los organismos no gubernamentales, en las organizaciones sindicales democráticas, en las organizaciones campesinas de lucha, en las comisiones de derechos humanos, en los grupos de mujeres, en los grupos estudiantiles. Esa es la gente que construyó Morena y la ciudadanía que estaba esperando un espacio para participar en la lucha por recuperar nuestro país. Porque todos esos y todas esas ciudadanas se unieron a Morena también desde el principio. Como decíamos, ahí en ese momento, en el 2005, cuando venía el desafuero en contra de Andrés Manuel para sacarlo de la lucha presidencial o por la presidencia en el 2006. 1 millón de personas salimos a defender a Andrés Manuel López Obrador para que estuviera en la boleta de las elecciones del 2006, y con esa movilización logramos parar a Fox y a toda su camarilla de rufianes. Querían meter a Andrés Manuel a la cárcel, así como los derechosos de Brasil metieron a la cárcel a Lula, y todavía está este líder obrero, un obrero metalúrgico que llegó a ser presidente de la República del Brasil, que no solamente fue electo una vez, sino 2 veces, y que luego le siguió la compañera Dilma, del mismo partido, de la misma línea progresista, que estuvieron durante años gobernando para la gente y con la gente, como hoy lo está haciendo Andrés Manuel en México. Y a él lo metieron a la cárcel y a ella la sacaron del gobierno a mitad de su segundo periodo para sacarla también de la boleta electoral. Y eso querían hacer con Andrés Manuel. Ya estaba todo arreglado. Incumplió una orden judicial. Muy bien, lo desaforamos, y de ahí del desafuero, el juicio y la cárcel. Ese era el caminito. Y Andrés Manuel se los dijo en ese discurso histórico que dio en la Cámara de Diputados cuando lo desaforaron, y que les dijo: yo sé que vengo aquí a hablarle a la nada, porque ya sé que todos ustedes están comprados. Ya sé que aquí ustedes no tienen nada de autonomía, que son poder legislativo, pero que están subordinados y tienen el mandato del presidente de la República. Así que, ¿qué les digo? Aquí le voy a hablar a la nación y le voy a hablar al pueblo y le voy a decir por qué ustedes quieren desaforarme y llevarme a la cárcel. Bueno, esa movilización que inició las grandes movilizaciones que Morena mantuvo, primero como movimiento y después como partido, que mantuvo en todo el país. Y fue eso lo que finalmente hizo desistir a Fox de su intento, pues nada más que le sacaron la vuelta, y con el apoyo del Salinas y de toda su mafia, armaron el fraude en el 2006. Yo creo que todos los que participamos en esa elección estamos convencidos de que ganamos. Pues si el país estaba con nosotros, la gente estaba con Andrés Manuel. El gobierno que él hizo en la Ciudad de México hizo historia. Ese laboratorio, ese gobierno del 2000 al 2006 en la Ciudad de México fue el laboratorio con el que él inició las políticas que hoy son políticas nacionales, que son Plan de Desarrollo Nacional, que por cierto es el programa de lucha de Morena. Si ustedes ven el programa de lucha, uno de nuestros documentos básicos, lo que van a encontrar son los motivos del programa de gobierno de nuestro presidente López Obrador. Eso es. Y ese laboratorio que se concretó en un gobierno que durante 6 años
estuvo construyendo la política de austeridad, la política anticorrupción, la política social de apoyo a los sectores más vulnerables, los adultos mayores, los discapacitados, las madres solteras, los jóvenes, estudiantes, los niños. La política social que tuvo que ver con una inversión importantísima en el sector salud para hacer posible que las gentes, las personas que somos la mayoría, que no tenemos seguridad social, porque no hemos sido trabajadores formales, porque no hemos estado ni en el ISSSTE ni en el seguro, pudiéramos tener a nuestro alcance las medicinas y el servicio médico, la inversión en nuevos hospitales, la inversión en la mejora de los hospitales, de la planta hospitalaria que ya existía. Y no solamente esto, en el tema educativo, la inversión en educación, la universidad, las 16 preparatorias, las becas, no solamente salud y educación, la vivienda. Cuando en nuestra ciudad había existido, se había puesto en marcha una política de apoyo a la vivienda popular, como el sexenio de Andrés Manuel y del licenciado Alejandro Encinas, que cerró la puerta en el 2006. Nunca vivienda nueva, mantenimiento, ampliación, un programa en relación a la vivienda realmente importante. Y lo que es más, lo que trascendió, él dijo, no vamos a aumentar la deuda, no vamos a aumentar los impuestos. Todo esto lo vamos a llevar a cabo con los ahorros que vamos a obtener por dos vías. Uno, la lucha anticorrupción, y dos, la política de austeridad, y así fue. El programa de adultos mayores hizo historia en el país. De ahí fue de donde salió el Programa Nacional de Apoyo a los Adultos Mayores, el 60 y más, programa que hoy ha sido ampliado y llevado a todos los rincones de la patria también. O sea, este laboratorio lo que hizo fue, fíjense ustedes, que nosotros ganáramos la elección en el 2006. Por eso vino el fraude electoral y construyeron esa diferencia cibernética de menos de 1% en los votos e impusieron a Calderón. Y muchos y muchas de nosotros le decíamos a Andrés Manuel, vámonos a tomar las calles, a tomar el aeropuerto, vamos a cerrar las carreteras, a tomar el Palacio de Gobierno. La gente estaba muy enojada. Yo recuerdo muy bien a adultos mayores que le decían a Andrés, nosotros en la raya nos morimos con usted, no podemos permitir el fraude electoral, la gente lo quiere, la gente votó por nosotros. Él contestó, no queremos otros 68, no quiero yo que masacren a los militantes que están llamados a construir el cambio en nuestro país, los necesitamos vivos. Y entonces lo que armó fue con la resistencia civil pacífica y nos fuimos a la defensa del voto, al voto por voto, casilla por casilla. Y 3 meses duramos en el Zócalo y en el Paseo de la Reforma, con la presencia y el apoyo de compañeros militantes de toda la República, porque había campamentos de todas las entidades, gente de Campeche, de Yucatán, de Baja California, de Chihuahua, de Tamaulipas, y ahí nos conocimos, realmente hicimos comunidad, nos conocíamos entre todos, compartíamos los alimentos, andábamos de un campamento al otro, nos íbamos a las tiendas de allá de Reforma, donde estaban todos los militantes y las militantes de la Ciudad de México. Hicimos comunidad,
nos conocimos, fuimos armando el movimiento a través de la unidad, a través de la convivencia, y ahí se quedó Andrés Manuel todas las noches, en su campamento, en su tiendita, ahí donde tenía su catre, donde dormía todos los días, ahí con la gente, los 3 meses, y los aguaceros que se acordarán, las tormentas, ¿no? Todo aquello anegado de agua, las mañanas, bueno, eso es historia. Así se construyó Morena, en la calle, con la gente, con los militantes, con los que estaban ahí, no porque estaban esperando ser regidores, ni diputadas, ni tener un puesto en ningún lado, un empleo público. No, por convicción, porque estábamos defendiendo la democracia, porque queríamos el cambio para el país y sobre todo, pues porque éramos militantes sociales, gente de lucha, gente de conciencia, de convicción. Y cuando de repente se dice que si Morena es esto y es lo otro, pues yo creo que habría que contestarles, pues si Morena somos nosotros, los miles, los millones que nos afiliamos, porque creemos en la lucha y porque creemos que solo el pueblo puede salvar al pueblo, que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, porque por más buenos gobiernos que tengamos, si no hay una base social que lucha, que apoya, que acompaña, finalmente esos proyectos se caen o se acaban. Nada más hay que ver alrededor las experiencias actuales que tenemos, no solamente la de Brasil, tenemos Ecuador, tenemos Argentina, tenemos los embates que han estado dando contra el gobierno venezolano, las experiencias en Honduras, en Paraguay, como la embajada estadounidense con los de derecha, con los oligarcas, han quebrado a gobiernos democráticos que han salido de las urnas, por quienes ha votado la mayoría de la gente en esos países y les han hecho golpe de Estado. Ya no son militares los golpes de Estado, ahora son de otro tipo, son judiciales, utilizan al Poder Judicial aguas, ¿no? para romperlos, en fin, utilizan X tipo de medidas disque legales para romper los gobiernos que están con la gente, que están con el pueblo. Entonces, pongámonos las pilas. ¿Qué necesitamos hacer en México? No solamente para acompañar el cambio, la transformación y al gobierno que está haciendo, que está dando resultados en ese sentido, no solamente acompañarlo, repito, sino trabajar para darle continuidad. No podemos permitir que el 20, el 21, el 24 tengamos un revés, tengamos un retroceso. Recordemos lo que pasó después del régimen de Lázaro Cárdenas, del general. Evidentemente que hizo mucho y dejó raíces y puso a andar, echó a andar un régimen justo, cercano a la gente, pero luego vino Ávila Camacho y luego los gobiernos priistas. ¿Y qué pasó con los avances? Bueno, ¿qué es lo que queremos en México? Queremos que la transformación vaya a fondo, que el tema de la desigualdad sea una cuestión del pasado, que haya justicia, que haya seguridad, que tengamos gobiernos democráticos, que salgan de elecciones transparentes, elecciones justas, elecciones legales, que no haya más fraudes electorales, acabar con el partido de Estado, acabar con los gobiernos que gobiernan solo para los ricos. Eso es
lo que queremos, y para eso tenemos que trabajar. Y lo primero que tenemos que hacer es organizarnos nosotros para poder apoyar la organización de la gente. Esa organización social fuerte, madura, que defienda la cuarta transformación y le dé continuidad a los cambios de la realidad que ya estamos empezando a ver y a sentir. Y tenemos ahorita una situación en Morena que de repente desconcierta, como decía también hace unos momentos el maestro, pues a partir de las alianzas y de los acuerdos políticos se abrieron espacios para aliados que participaron en la elección y en el proceso del año pasado, pero los procesos siguen avanzando y no se repiten las circunstancias. Tendremos otras circunstancias en donde tengamos posibilidad de que nuestra gente, la gente más comprometida, con un pensamiento más claro, esté en los lugares en donde se deciden las cosas y en donde se hacen las cosas. Lo que tiene que ver con el cambio y lo que tiene que ver con gobernar. Decíamos entonces que estamos en una situación ahorita, yo diría como transitoria. ¿Por qué? Pues porque perdimos organicidad los últimos años, porque nos dedicamos a ganar la elección. Y fíjense nomás qué resultado, ganamos, pero ganamos. Nos organizamos para defender el voto. Nunca habíamos logrado esa cobertura de defensa del voto que logramos en el 2018. Como quiera que sea, en el 2012 nos hicieron fraude, le echaron las carretadas de los millones de pesos del erario público a la elección para apoyar a los candidatos priistas, impusieron a Peña Nieto, pero también a nosotros en aquel momento nos faltó cuidar los votos, promover los votos a favor de nuestro proyecto, de nuestros candidatos. Nos faltó, siendo autocríticos, nos faltó fuerza para impedir el fraude en el 2012, pero en el 18 lo logramos. Bueno, todos nos fuimos allá a defender las casillas, los brigadistas, a lo de la promoción, todos estábamos en el asunto y dejamos, por ejemplo, pendiente con la estructura municipal. Tenemos 4 años que no tenemos estructura municipal y en el caso de aquí de la ciudad, pues en las demarcaciones, no hay estructuras. Armamos los comités seccionales y de ahí salieron fundamentalmente los defensores del voto y también algunos promotores. Pero para eso sirvieron, o sea, fueron útiles, claro que sí, pero después de la elección en la mayor parte de los lugares los dejamos así como pendientes. Y los comités de base que traíamos desde antes, pues también la mayoría se quedó como pendiente. Luego, a partir del año pasado, más de las 2/3 partes de los dirigentes de Morena en los estados, a nivel nacional, se fueron a los gobiernos. Se fueron de legisladores, de regidores, de servidores de la nación, y entonces se nos vaciaron las estructuras de dirección y de participación también. Ya no tenemos casi consejos, asambleas tampoco. Entonces, como que nos quedamos un poco, pues, en la transición, sin saber mucho a dónde ir, creando nuestros propios espacios en muchos lugares. Aquí, evidentemente, en Benito Juárez, como se decía, pues está el Buzón Ciudadano, que es una experiencia que tiene muchísimos años y que se mantiene aquí. Ahí está Antonio
¿no? Sí, de ejemplos de militancia y de constancia, y como ellos, en muchos lugares tenemos militantes así. Yo puedo decir, por ejemplo, que en Coyoacán, pues no nos quedamos también sin directiva, pero realmente hay un grupo militante muy extraordinario que mantiene las tareas de formación, de organización, se moviliza, es gente realmente muy buena, y estamos hablando de 60, de 100 personas. Bueno, pues como Coyoacán y Benito Juárez, también en el resto del país hay experiencias de ese tipo. O sea, no se ha caído ni ha desaparecido Morena, como se dice. Ahí estamos trabajando, pero necesitamos organizarnos mejor, porque el momento requiere de que hagamos más, de que estemos más cerca del proyecto, y repito, que podamos nosotros iniciar ese proceso de organización de la base social y política que necesita la transformación. Y entonces este año vamos a tener la posibilidad, con el proceso de elección interna, de poder cubrir los espacios de coordinación, de participación y de dirección que tiene Morena. Ustedes saben, si han leído el estatuto o se han fijado de cómo hemos venido trabajando los años anteriores, pues que tenemos distintos niveles de organización que van de abajo para arriba. De acuerdo con el estatuto, la estructura, el nivel de la estructura más importante en Morena es la base. Son los protagonistas y las protagonistas del cambio verdadero. Se cansa el estatuto y la declaración de principios de decir, esa es la parte más importante de Morena, la base, la militancia, los brigadistas, los protagonistas del cambio. Y eso es lo primero que tenemos que ir a organizar, pero se necesita saber quién va a hacer ese trabajo. Bueno, pues luego viene, después de la base, de los comités de base, viene la estructura municipal, y es la asamblea municipal que debe reunirse cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, en donde se elige un comité ejecutivo municipal, un presidente, secretario general y distintas funciones que tienen que ver con la coordinación de tareas, formación, el de las mujeres, el de los indígenas, el de los jóvenes, los trabajadores, los campesinos, las tareas de organización, de finanzas, etcétera, etcétera. Nosotros debemos tener como meta el que mínimo en cada municipio, por más pequeño que sea, en cada demarcación tengamos mínimo un local decente, digno, donde la gente se pueda reunir, donde los adultos mayores tengan lugares donde convivir, donde aprender, donde apoyar, que la política de adultos mayores no quede solamente en lo que el gobierno hace, y que lo hace muy bien, o sea, el apoyo económico, sino que Morena pueda hacer también su parte con estos sectores, lo mismo que con las mujeres y los jóvenes, o sea, locales donde podamos tener actividades permanentes para hacer una organización activa, no de papel, no de cúpulas, no de, ahora sí que de presunción en los medios. Lo que nosotros necesitamos es una infraestructura que nos ayude a darle vida a Morena, y que nos ayude a hacernos comunidad, a vernos con solidaridad, con fraternidad, a discutir las cosas en términos sencillos, pacíficos, que tengamos debate ideológico, que tengamos debate político,
y que todo eso nos ayude a crecer como personas, como colectivos, como pueblo. Eso es lo que necesitamos y hoy lo podemos hacer porque tenemos recursos. Para eso son los recursos, para fortalecer a la organización, para ayudarnos a crecer y a crecer por el buen camino, por el camino del cambio, de la transformación, de la revolución de las conciencias. Debemos entregar la mitad de los recursos de Morena, así como lo acordó el Congreso Nacional de agosto pasado al Instituto Nacional de Formación Política. El Congreso lo aprobó a propuesta del licenciado López Obrador. Él planteó dos cuestiones fundamentales en ese Congreso. Uno, pidió licencia a Morena porque dijo, los próximos 6 años me voy a dedicar a gobernar para todo el país. Entonces pido licencia a Morena para no realizar actividades partidistas en estos 6 años. Y la segunda propuesta que hizo fue la creación del Instituto Nacional de Formación Política, que la mitad de los recursos de Morena fueran para el instituto y propuso como coordinador del instituto a Rafael Barajas el Fiscal. Que a nadie le quepa duda, o sea, en eso no hay duda ni confusión. Eso fue lo que acordó el Congreso Nacional, está en actas, y si hasta hoy esto no ha podido aterrizarse, pues seguramente será por algunos problemas formales que ha planteado el INE o también porque ha faltado voluntad política para atender este acuerdo del Congreso, esta propuesta que hizo Andrés Manuel y sobre todo dejar de atender la necesidad urgente que tenemos de elevar el nivel de nuestra gente, de nuestros cuadros, de la gente que ya está cubriendo funciones públicas, de las regidoras, de los síndicos, de los que forman parte de gobiernos municipales, de diputados, de senadores. Tenemos muchos compañeros nuestros que es la primera vez que están en un cargo público, no tienen experiencia. No venimos del PRI saltando de un puesto en otro durante 30 o 40 años. Pues cómo no van a tener el colmillo que les arrastra, ¿verdad? Si saltan de una diputación local a una federal y luego al Senado y luego al gobierno federal. Así se hicieron políticos y así se hicieron de mañosos también, ¿no? Eso lo sabemos. La mayoría, salvo muy raras excepciones. Bueno, a nuestra gente hay que asesorarla, debemos tener en Morena un buen cuerpo de asesores para que cualquier persona que viene de Morena, que está fungiendo como en cualquier tarea pública, tenga a quién recurrir cuando se le cierre el camino. Y por otro lado, un proceso de capacitación permanente desde el Instituto Nacional para ayudar también no solamente a los que ya tienen cargos, sino a los que aspiran, a los que aspiramos a cargos públicos. Bueno, yo quiero pues ser consejera, ¿no?, en mi alcaldía. Pues me voy a meter a un taller de 3, de 4 meses en el instituto para pulirme, para aprender, etcétera, y luego pues me voy a lanzar al ruedo, ¿verdad? ¿Quién me quita mi derecho? Nadie. Bueno, es eso más la calidad de nuestros cuadros. Los jóvenes, por ejemplo, el instituto ha planteado que el sector prioritario para su trabajo o en su plan de trabajo son los jóvenes, los y las jóvenes. Y a mí me parece que esa es una estrategia obligada para Morena si quiere darle continuidad a la transformación. Si nosotros nos vemos así uno al otro, pues vamos a ver que la mayoría de nosotros estamos en edades entre 40 y 60, pero que también habemos ya muchos de 60 y más.
Y entonces venimos diciendo, bueno, ¿cuántos años de vida política activa nos quedan a los de 60 y más? Pues 10 años, 15 años, si Dios nos favorece. Pero a los jóvenes que tienen 20 años, les quedan 50 años, promedio de vida, 60 años. ¿En cuántos procesos electorales no van a participar? ¿Cuántas posibilidades no van a tener de ser electos como parte de los gobiernos de la Cuarta Transformación, porque le vamos a dar continuidad? Eso tiene que ser. Bueno, los jóvenes son nuestros cuadros, son de presente y fundamentalmente de futuro. Fíjense ustedes nada más a un Morena en donde tengamos cientos o miles de jóvenes participando con nosotros, con su alegría, con su energía, dándoles posibilidades, con responsabilidades, enseñando lo que es el compromiso, aprendiendo en nuestras escuelas políticas, de historia, de filosofía, de ética, que la revolución de las conciencias no tendría que ir sobre todo dirigida a los jóvenes, a las y los jóvenes, sin desdeñar a nosotros los adultos. Tendremos mucho que dar hasta donde podamos, pero los jóvenes son estratégicos, así que nuestros locales deben atraer a los jóvenes con tareas, debemos pensar y echarle mucha creatividad y que ellos mismos nos digan de qué manera multiplicamos su experiencia, qué hacemos. Tenemos el programa de jóvenes construyendo el futuro, que no tendremos ahí miles de jóvenes que se pudieran sumar al trabajo, sin hablar de clientelismo ni de utilizar las políticas públicas para amarrarlos a Morena, simplemente ir ubicando con quién podemos trabajar. Pero bueno, esto tiene que ver con las labores de formación y con el Instituto Nacional de Formación Política, que lo tenemos que apoyar, acompañar y que tiene ya que funcionar. Decía que teníamos al frente la oportunidad de poder llenar la estructura, de cubrir los huecos que tenemos en la estructura, porque viene la renovación de los órganos de dirección y participación de Morena. Y dijimos, tenemos los comités de protagonistas, las asambleas y los comités municipales, luego tenemos la estructura distrital, la estructura estatal y lo nacional. Y ahora en agosto, por ahí del 19, del 20 de agosto, va a salir la convocatoria para estas elecciones. Lo primero que vamos a organizar son las asambleas distritales. En cada uno de los 300 distritos electorales federales vamos a tener una asamblea. Aquí entiendo que es un distrito, ¿sí? Un distrito. Bueno, vamos a tener una asamblea distrital que ojalá y sea muy participativa. Hay una diferencia alrededor del famoso padrón, o sea, ¿cuál es el padrón o cuál es el registro de afiliados que se va a tomar como base para la participación en las asambleas distritales? El Consejo Nacional, en su sesión de hace 3 semanas, acordó que el padrón que debe ser la base para las asambleas sea el histórico, el del Sirena, el que todos conocemos porque entre todos lo nutrimos y lo construimos. Yo creo que de aquí todos, todas hemos hecho afiliaciones, ¿no? O que levante la mano quién no ha hecho afiliaciones en Morena y quién sí las ha hecho. Todos. Bueno, pues ese Sirena entre todos lo construimos. Recordarán que había responsables que tenían su clave y que con esa clave
o subían la información de las papeletas que firmaban los que estaban de acuerdo en afiliarse. Luego tuvimos también la organización de los comités seccionales. Se levantó un padrón de participantes de los comités de más de 1 millón de afiliados. Ya la mayoría de ellos se les dio su credencial, ¿sí? Su credencial de Morena. ¿Quién tiene esa credencial como miembro de un comité seccional? Miren, acá nos faltan muchos, pero ¿tiene la del gobierno legítimo? ¿Quién tiene la del gobierno legítimo? ¿Siguen ganando los de allá? Se juntaron los históricos de ese lado, también acá, pero más allá. Y entonces, este padrón que tiene 3.100.000 afiliados, pues es el que propuso el Consejo que fuera el punto de partida, ¿no?, para las asambleas. La otra propuesta que existe, que está en el ambiente, y por eso la menciono para hacer claridad sobre eso, es que se utilice el padrón de 315.000 afiliados que están en el registro del INE. Bueno, ¿por qué esta diferencia entre el histórico de Morena de los 3 millones y el del INE de 300.000? Pues porque la estrategia de Morena fue solamente subir al registro del INE la cuota mínima de afiliados que nos pedían para que nos dieran el registro como partido, y porque queríamos proteger a todo el resto. ¿Por qué? Pues porque a nuestra gente siempre la amenazaron, la despidieron de su trabajo, la señalaban como gente de oposición, contraria al régimen. Ya lo sabemos, ¿no? Hoy que ya somos gobierno, pues cambian un tanto las condiciones. Ahora sí podemos subir al registro del INE los 3.100.000. Y después seguramente vamos a subir muchos más, todos los que están esperando que se abra la puerta para poder entrar a Morena. Por lo pronto, la propuesta del Consejo y el acuerdo del Consejo fue que no se abriera el padrón para esta elección interna y que se utilizara el padrón histórico, el registro histórico de 3.100.000 personas, que es el registro que hemos utilizado históricamente en Morena. O sea, desde que existimos, ese ha sido el padrón, no ha sido otro, ni se ha modificado, ni le han restado. Todas las asambleas siempre tenemos problemas con algunas personas que no aparecen en el padrón y que sí son afiliados o afiliadas. Entonces ese tipo de cuestiones personales las tenemos que atender, ¿no? Pues con procedimientos ágiles y eficaces. No es una cosa del otro mundo, simplemente que participe la gente que deba participar. Entonces ese tema del padrón así está. Volvemos entonces a que en el mes de septiembre vamos a realizar estas asambleas para elegir a 10 delegados, 10 coordinadores, 10 consejeros, les llamamos ya de distintas formas, pero que vienen de la asamblea distrital. De esos 10 son 5 mujeres, 5 varones, y el mensaje que estamos enviando es: aguas, en este momento necesitamos nuestra mejor gente al frente de Morena. Que no nos lleguen chapulines, ni gentes que ya sabemos que son compadres, allegados a no sé quién, ¿no?, que llegan con sus grupitos y ya con las boletas señaladas. Hagamos conciencia de que necesitamos a nuestra mejor gente que salga de esta elección, porque de ahí depende el futuro de Morena. De ahí depende, esta etapa es fundamental
cómo nos organicemos y quién nos dirija. Es una cuestión fundamental, porque de ahí depende el proyecto alternativo, de ahí depende la cuarta transformación y de ahí depende que Morena tenga o no tenga futuro como la organización que se fundó, que se organizó para cambiar la situación del país y no para otra cosa, no para abrirle el espacio a los políticos de siempre que quieren venir a hacer carrera profesional, de negocio, de dinero, a Morena. No organizamos Morena para eso. Andrés Manuel no recorrió todo el país 3, 4 veces, todos los municipios del país, ni se ha estado sacrificando para abrirle el espacio a los que quieren hacer de la política un negocio, una carrera, los que se quieren servir de la política y no utilizar la política para servir. Y se lo hemos escuchado a él 100 veces, 100 veces. Entonces, esta elección es muy importante. ¿Por qué? Sobre todo las asambleas distritales. Pues porque estos 10 compañeros que se elijan en las distritales van a formar los congresos estatales que van a elegir al comité estatal, en el caso de nosotros, el comité de la Ciudad de México. Si tenemos 24 distritos en la ciudad, vamos a tener 240 consejeros que son el Consejo Estatal que va a elegir al Comité Ejecutivo Estatal. Y recordemos que ya no somos la organización de oposición. Tenemos obligaciones, pero también vamos a tener recursos. Y lo mejor es que la organización la dirija gente que no se corrompe. Hay que elegir a delegados que luego no les lleguen con su moche para que vayan al estatal o al nacional a votar por X o por Z, o sea, a punta de sablazos, ¿no? Entonces necesitamos gente que nos asegure que no va a dudar a la hora de decir que no, pues que tanto no. O sea, yo estoy con un Morena transparente, democrático, etcétera, ¿no? Honesto, ético, que tiene moral. Por eso necesitamos a 10 compañeros y compañeras de lo mejor, que tengan puesta la camiseta y la camioneta también, para lo que se ofrezca. Muy puesta la camiseta, gente convencida, y nosotros los conocemos y las conocemos. Hay que ver a nuestro alrededor gente que quiere trabajar, que no va a llegar a una posición solo por orgullo personal, porque no, pues ya votaron por mí, así nos sentimos muy la divina garza, y luego llegamos y no hacemos nada, nada más estorbamos ahí. Gente que quiera trabajar, que le ponga pasión al asunto, al trabajo, que realmente quiera servir. Esa es la gente que necesitamos. Sí. Mande, que ame a su país, que ame a su país. Perfecto. Que ame a su país. Muy bien. Porque si nosotros tenemos 3,000 delegados, 10 de cada distrito de primera, ¿cómo creen que van a salir las elecciones estatales después de lo distrital? Pues muy bien, va a haber gente de primera donde escoger. Y en lo nacional, porque esos 3,000 delegados son los congresistas, son los que integran el Congreso Nacional, que debe realizarse el 20 de noviembre de este año. Bueno, pues esa gente va a participar dando aportes para la línea política, el plan de trabajo, va a elegir a los mejores como consejeros o consejeras para el Comité Ejecutivo Nacional. Necesitamos gente de primera y hoy es el momento, no mañana, hoy.
Entonces vámonos preparando para eso, mientras seguimos haciendo todas las demás actividades, estas y mucho más. Sigamos en nuestra dinámica, pero entendamos que el momento es muy importante. Morena necesita organizarse para organizar, necesita cubrir su estructura porque tiene que ir de abajo arriba y de arriba abajo construyendo la transformación, y porque el gobierno federal necesita del apoyo no solo para mantenerse, sino para que la cuarta transformación tenga futuro. Muchísimas gracias. Un aplauso fuerte para la compañera Berta Luján. Compañeras, compañeros, pues si están de acuerdo vamos a finalizar nuestro acto como siempre hemos acostumbrado, entonando nuestro himno nacional, así que les pido que se pongan de pie.